La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 24. Conclusión. Luego de muchos días, cuando hubo pasado un tiempo suficiente como para que la gente ordenara sus pensamientos en lo que se refiere a la escena anterior, corrió más de una versión sobre lo que había sucedido sobre el cadalso. La mayoría de los espectadores daban el testimonio de haber visto una letra escarlata, exacta a la que llevaba Hester Prynne, impresa sobre el pecho del malhadado ministro. Corrían varias explicaciones respecto a su origen. Todas ellas, sin duda, eran especulaciones. Algunos afirmaron que el reverendo Dr. Dimmesdale, el día mismo en que Hester Prynne llevó por primera vez su ignominioso emblema, había comenzado a hacer penitencia, infligiéndose a sí mismo torturas espantosas. Otros opinaban que no se había originado hasta mucho tiempo después, cuando el viejo Roger Chillingworth, un poderoso hechicero, la hizo aparecer por medio de mágicas y venenosas pociones. Los de más allá, aquellos que estaban más capacitados para apreciar el tipo particular de sensibilidad del ministro y el maravilloso poder de su espíritu sobre su cuerpo, proclamaban su convicción de que el terrible estigma era el resultado del dolor siempre activo del remordimiento y la presencia de la letra, la manifestación terrible del juicio del cielo. El lector puede elegir entre esas teorías. Hemos informado lo más posible sobre este portentoso hecho, y con gusto borraríamos su honda huella en nuestra imaginación, ahora que ya ha cumplido con su cometido. Pero la larga meditación lo ha fijado en ella con indeleble precisión. Sin embargo, es curioso que ciertas personas, que fueron espectadores de esta escena y juran no haber apartado la mirada del reverendo Dimmesdale, niegan que hubiera marca alguna sobre su pecho, el cual apareció más limpio que el de cualquier recién nacido. Y, según sus informes, tampoco habría reconocido, ni siquiera remotamente implicado, con sus palabras de moribundo, ninguna relación con la culpa por la cual Hester Prynne llevó tanto tiempo la letra escarlata. Según estos testigos, muy respetables por cierto, el ministro, consciente de que se estaba muriendo y consciente también de que la multitud lo había colocado ya entre los santos y los ángeles del cielo, había deseado, al exhalar su último suspiro en los brazos de una perdida, expresar a toda la humanidad cuán débil es el derecho de los hombres a la autosatisfacción. Después de gastar su vida haciendo esfuerzos para que la humanidad alcanzara el bien espiritual, había transformado su muerte en una moraleja para dejar impresa en el alma de sus admiradores la poderosa y triste lección de que, en vista de la pureza infinita, todos somos pecadores. Era para enseñarles que hasta el más santo, hasta el que ha logrado colocarse tan por encima de sus semejantes como para discernir la merced que mira hacia abajo, puede repudiar los fantasmas del mérito humano para mirar en cambio hacia lo alto. Sin disputar una verdad tan apabullante, debemos arrogarnos el permiso para interpretar esta versión de la historia de Dimmesdale solo como ejemplo de la empecinada fidelidad con la cual los amigos de un hombre, especialmente los de un clérigo, defienden a veces su reputación cuando las pruebas, brillando como la luz del día sobre la letra escarlata, probarían que es un falsario, una criatura ensuciada por el lodo del pecado. Las principales fuentes a que nos hemos ceñido, un manuscrito antiguo que da fe de los testimonios verbales de individuos que en algunos casos conocieron personalmente a Hester Prynne, mientras otros solo oyeron su historia por boca de sus contemporáneos, confirman plenamente la posición que hemos tomado en las páginas anteriores. Entre las muchas moralejas que nos sugiere la miserable experiencia del pobre ministro, solo queremos formular esta: sed verídicos, sed verídicos, sed verídicos. Mostrad libremente al mundo, si bien no vuestros peores rasgos, por lo menos alguno por el cual se puedan inferir los peores. Nada más notable que el cambio que se operó inmediatamente después de la muerte del reverendo Dimmesdale en el aspecto y comportamiento del viejo que hemos conocido como Roger Chillingworth. Todo su vigor y energía, toda su fuerza vital e intelectual parecieron abandonarlo, tanto que pareció marchitarse, encogerse y casi desapareció de la vista de los mortales, como una maleza arrancada de raíz que queda pudriéndose al sol. Este desgraciado ser había hecho que el principal motor de su vida consistiera en la organización y ejecución de su venganza.
Y cuando, al consumarse en su forma más triunfal, ese principio maléfico quedó inutilizado, cuando ya no hubo más obra demoníaca en el mundo que le tocara a él realizar, solo le quedó a este ser deshumanizado volver al seno de su Señor para que éste le encontrara otras misiones que cumplir y él pudiera cobrar su salario. Pero debemos ser compasivos con estos seres sombríos como Roger Chillingworth y sus compañeros, conocidos nuestros desde hace tanto tiempo. Sería un curioso tema de investigación y observación el de si, en el fondo, el amor y el odio no son la misma cosa. Ambos hacen que un individuo dependa de otro en lo que se refiere al alimento de su espíritu. Ambos dejan al amante apasionado o, igualmente, al que odia con pasión, desoladamente solitario cuando su objeto desaparece. Considerando las cosas filosóficamente, por lo tanto, ambas pasiones parecen ser esencialmente idénticas, excepto en que una existe en medio de la luz celestial, mientras que la otra se ve solo rodeada de un fulgor cárdeno. En el mundo espiritual, tanto el viejo médico como el ministro, víctimas el uno del otro, pueden, sin haberse dado cuenta, haber encontrado que su terrenal dosis de apatía y de odio se transmutaban en amor. Dejando atrás esta divagación, tenemos otros asuntos que comunicar al lector. Cuando murió el viejo Roger Chillingworth, lo que acaeció antes de que se cumpliera un año desde la muerte del pastor, y según su testamento, del cual el gobernador Bellingham y el reverendo Wilson fueron albaceas, dejó en herencia propiedades de un valor considerable, tanto aquí como en Inglaterra, a la pequeña Pearl, la hija de Hester Prynne. De tal manera, Pearl, la niña duende, ese engendro del demonio, como alguna gente de esa época se empeñaba en llamarla, llegó a ser la heredera más rica de su época en el Nuevo Mundo. Era previsible que esa circunstancia, como ocurrió, cambiara la actitud del pueblo. Y, si la madre y la hija se hubiesen quedado aquí, la pequeña Pearl, llegada a la edad de casarse, habría mezclado su sangre apasionada con los linajes más devotamente puritanos. Pero poco después de la muerte del médico, la portadora de la letra escarlata desapareció, y Pearl con ella. Durante muchos años, a pesar de que a veces alguna noticia de ellas atravesaba el océano con un trozo de madera a la deriva, con sus nombres escritos sobre él, que llegaba a la playa, ninguna noticia fidedigna sobre la existencia de ambas llegó a Nueva Inglaterra. La historia de la letra escarlata se transformó en leyenda. Su embrujo, sin embargo, se mantuvo potente y mantuvo, tanto al cadalso como a la cabaña junto a la playa que había habitado Hester Prynne, rodeados de una aureola misteriosa y sombría. Cerca de la cabaña, una tarde, unos niños se encontraban jugando, cuando vieron a una mujer alta y vestida de gris que se acercaba a la puerta. Nadie la había abierto en todos esos años, pero ella la abrió con una llave, o la madera podrida y el hierro se dieron ante su mano, y, como una sombra que traspasaba todos los impedimentos, la mujer entró. Se detuvo en el umbral y volvió la cabeza, porque quizás la idea de volver a entrar ahora, completamente sola y con todo tan cambiado, el escenario de su vida anterior, tan intensa, era más terrible y desoladora que lo que incluso alguien como ella era capaz de soportar. Pero su vacilación duró solo un instante, durante el cual los niños pudieron ver una letra escarlata sobre su pecho. Hester Prynne había vuelto a ocupar su hogar abandonado durante tanto tiempo, asumiendo su vergüenza. Pero, ¿dónde estaba la pequeña Pearl? Si vivía aún, debía de estar ahora floreciente, con los encantos de la juventud. Nadie supo, ni jamás se pudo certificar en forma total, si la niña duende había bajado prematuramente a una tumba virginal, o si su naturaleza, tan rica, tan bravía, se había apaciguado hasta hacerla capaz de aceptar la apacible felicidad que es el destino de una mujer. Pero durante el resto de la vida de Hester Prynne se vieron algunos indicios que significaban que alguien, en otras tierras, se preocupaba por el bienestar de la reclusa de la letra escarlata. Llegaban cartas selladas con escudos de nobleza, aunque con símbolos desconocidos para la heráldica inglesa. En la cabaña habían objetos que indicaban comodidad y hasta lujo, que Hester jamás habría necesitado, pero que solo la fortuna, además de una preocupación afectuosa por su bienestar, podía haber comprado para ella.
También habían pequeñeces, adornos, bellas demostraciones de recuerdo constante, realizadas por unos dedos afectuosos y los impulsos de un corazón lleno de amor. Y una vez se vio a Hester bordando ropa de recién nacido, con tal despliegue de riqueza en sus ornamentos dorados, que si algún bebé hubiera aparecido vestido con ella en la sombría comunidad de Nueva Inglaterra, habría causado un tumulto entre la gente. Por fin, podemos decir que las habladurías de la época aseguraban, y Mr. Pooh, que también hizo las investigaciones un siglo más tarde, también estaba seguro de ello, tan seguro como lo está hoy su sucesor en el cargo, que Pearl no solo estaba viva, sino casada y feliz, y preocupada por el bienestar de su madre, y que la habría hecho más feliz aún tener a su madre junto a ella en su hogar. Pero para Hester Prynne, la vida tenía más sentido y realidad aquí, en Nueva Inglaterra, que en las tierras extrañas donde Pearl había establecido su hogar. Aquí había cometido su pecado, este era el escenario de su dolor, y aquí todavía le quedaba tiempo para cumplir su penitencia. Por lo tanto, había regresado, y ostentaba de nuevo, por deseo propio, ya que ni siquiera el magistrado más severo de la época le habría impuesto tal castigo, aquel símbolo sobre el cual hemos contado esa historia tan triste. La letra escarlata jamás volvió a desaparecer de su pecho, pero durante el tiempo que le quedó de vida, una vida llena de trabajo, meditación y entrega de sí misma, la letra escarlata dejó de ser un estigma causante del amargo desprecio del mundo y llegó a ser algo digno de compasión, considerado con cierto temor, pero también con cierto respeto. Y como la vida y el trabajo de Hester Prynne no tenían fines egoístas, ni ella vivía en ningún sentido para su propia ganancia y placer, la gente acudía a ella con todas sus dudas y dolores, pidiéndole consejo, por ser alguien con gran experiencia del dolor. Especialmente las mujeres, en sus frecuentes pruebas y dolores debidos a la pasión herida, malgastada, engañada o descarriada, o con la pesada carga de un corazón que no se entrega porque no ha sido valorado y buscado, venían a la cabaña de Hester a preguntarle por qué eran tan desgraciadas y cuál era el remedio. Hester las consolaba y aconsejaba como mejor podía. También les comunicaba su propia convicción de que en un futuro mejor, cuando el mundo ya estuviera maduro para ello y el cielo lo quisiera, nuevas verdades serían reveladas para establecer todas las relaciones entre hombres y mujeres sobre un terreno más firme y para la felicidad de unas y otras. Más temprano en su vida, Hester había imaginado que quizás sería ella la profetisa destinada a propagar tales cambios, pero hacía ya mucho tiempo que había reconocido la imposibilidad de que cualquier misión de verdad divina y misteriosa fuera confiada a una mujer manchada por el pecado, inclinada bajo la vergüenza, cargada con el dolor de toda una vida. El ángel, el apóstol de la nueva revelación, debía ser, en verdad, una mujer, pero digna, pura y bella, y con una sabiduría adquirida no por medio del dolor sombrío, sino por la alegría etérea, y demostrando cómo el sagrado amor puede y debe hacernos felices, viviendo una existencia consagrada a este fin y consiguiéndolo. Así decía Hester Prynne, bajando los ojos para mirar la letra escarlata, y después de muchos, muchos años, una nueva tumba fue cavada junto a otra muy antigua, y ya casi sumergida, en el cementerio del cual ya se había construido la capilla que ahí permanece. Sí, junto a esa vieja tumba hundida, aunque dejando un espacio entre ellas, como si los restos polvorientos de ambos durmientes no tuvieran derecho a mezclarse. Sin embargo, un solo monumento fúnebre unía las dos tumbas. Lo rodeaban otros monumentos, algunos con escudos de armas, y en esta simple lápida de humilde pizarra, como puede comprobar incluso hoy cualquier curioso y quedar perplejo con el significado, también se discierne la forma de un escudo. Lleva símbolos heráldicos y unas palabras que bien podrían servir como divisa y breve descripción de nuestra leyenda, que ahora concluimos. Tan sombría es, aliviada su oscuridad, por un solo punto de luz que resulta más triste aún que la sombra. En un campo de sable, la letra A, de Gules. The End.